Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su curso de Sistemas de Integración Económica. El día de hoy seguiremos abordando el tema de Derecho Comunitario en virtud de que aún nos faltaba analizar las funciones de un órgano supranacional de importancia pues mayúscula. Nos referimos al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Antes de empezar a detallar este tópico, quiero compartirles las fuentes de información de donde extrajimos el contenido de esta presentación para efectos de derechos de autor. La justicia es el pan del pueblo, siempre está hambriento de ella. Esto afirmaba René de Chateaubriand, un célebre escritor francés que nos heredaba, nos legaba parte del espíritu liberal que en algún momento se ha identificado dentro de la Unión Francesa, dentro de la Gran República Francesa. ¿Cuál es la función de este órgano de justicia? Me refiero al tribunal que en esta noche nos corresponde analizar. La principal función es garantizar que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de una manera homogénea, o podremos decir también homologada, en cada uno de los países miembros. Siendo un poquito más coloquiales, no solo es garantizar esta interpretación y aplicación, sino que cada una de las instituciones y países miembros puedan cumplir con la legislación de la Unión Europea de acuerdo a los estándares y cánones adscritos al derecho comunitario. ¿Cuál es la organización de este órgano, valga la redundancia? Se pueden asumir tres grandes cuerpos colegiados. Nos referimos a un tribunal de justicia, constituido por un juez de cada país miembro, recordemos que hay 28, y 11 abogados generales. También un tribunal general, un juez de cada país de la Unión Europea. Y por último, un tribunal de la función pública, donde encontramos 7 jueces. ¿Cuáles son las principales funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En primera instancia, interpretar la legislación de cada uno de los países miembros, porque recordemos que existe un derecho doméstico, un derecho local. Este derecho local se subsume, se ata a las disposiciones del derecho internacional, al derecho comunitario. Es entonces que si alguna regla o alguna norma del derecho doméstico se interpone o contradice lo establecido en el propio derecho comunitario, tendrá este Tribunal de Justicia la facultad de asumir el análisis y emitir resoluciones de carácter judicial para sancionar o, en su defecto, resolver situaciones de carácter privado o público en cada uno de los países miembros. También su función es aplicar la legislación siguiendo la lógica que acabo de comentarles. En tercer orden de ideas, anular normas europeas que, como ya comenté, vayan en contra de lo dispuesto por el espíritu de estos países a través de este cuerpo jurídico supranacional. Y por último, sancionar a las instituciones europeas que no acaten las normas establecidas en todos los acuerdos hechos por los países miembros. De esta composición de Tribunal de Justicia, Tribunal General y Tribunal de la Función Pública, empecemos analizando al Tribunal de Justicia. Este resuelve las cuestiones prejudiciales. No me refiero a perjudiciales. Prejudiciales, entiéndase, a efectos previos de cualquier juicio, planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación. El Tribunal General, por otra parte, resolverá los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas e incluso los gobiernos nacionales. Esto significa que en la práctica el tribunal se ocupa sobre todo de la legislación sobre competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura e incluso marcas comerciales. Esto lo resuelve el Tribunal General, que como ustedes ven es de chile, de mole y de dulce, por tropicalizarlo a nuestra conciencia. Por último,
el Tribunal de la Función Pública, asequible a la propia Contraloría que tenemos en nuestro país, o incluso a la instaurada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta resuelve los litigios entre la Unión Europea y su personal, que a efectos de hacer una analogía con el derecho mexicano, pues bueno, es parte de la propia funcionalidad de los cuerpos públicos y las controversias que se susciten de forma, insisto, interna. Y siguiendo con la lógica, porque veo más allá de la pantalla que seguramente sus expresiones cuando insté por cuestiones prejudiciales pues era muy soslayada, quiero advertirles que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquí estaba un poquito invertido, disculpen ustedes, tiene a su alcance diferentes recursos o procedimientos. Uno de ellos es el de las cuestiones prejudiciales. ¿Recuerdan qué significa el término prejudicial? Solo de manera acotada, es decir, entre comas, les comenté que versaba sobre aquellas actuaciones previas a la práctica, a la realización de un juicio. Veamos si la definición nos apoya. Asumamos los actos prejudiciales como la conducta que desarrollan antes del juicio los funcionarios judiciales y los particulares, estos últimos en su carácter de posibles sujetos de un proceso como actores o demandados, para mejorar los derechos que se harán valer en el correspondiente juicio futuro. Seguramente en sus clases de derecho civil, en sus clases de derecho mercantil, habrán aprendido medios preparatorios para el juicio. Algo muy similar, prácticamente equiparable, son los actos prejudiciales. Los actos prejudiciales atañen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿En qué fundamento? En el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Cómo funcionan? El tribunal puede pronunciarse de manera prejudicial sobre la interpretación de los tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Quiero que se imaginen que un particular está siendo juzgado en materia penal o va a ser juzgado en materia penal por el gobierno de su país. Sin embargo, él sabe de antemano que en la normativa de la Unión Europea existe un procedimiento y una serie de disposiciones particulares que podrían beneficiarle, siempre y cuando las autoridades judiciales domésticas acepten o asuman el procedimiento establecido en el derecho supranacional adoptado por la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Si este particular sabe que el procedimiento o la interpretación de las normas internacionales de la Comunidad Europea pueden ayudarle, él puede solicitar como acto prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haga un análisis de su caso y que determine qué disposiciones legales y qué interpretación y procedimiento deben de seguir las autoridades domésticas de su país, valga la redundancia, a efectos de que no exista una varianza, no exista un sesgo entre la interpretación del simple juez del estado en el que se encuentra y lo acatado, lo mandado por las autoridades judiciales del Supremo Tribunal o del Tribunal Superior de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia. Ya me estoy traspapelando con nuestras autoridades mexicanas. ¿Cuál es el principal objetivo? Garantizar una interpretación uniforme del derecho de la Unión Europea bajo la tutela, bajo la estricta vigilancia del Tribunal de Justicia de la Unión. ¿Cuál es la excepción? Cuando los estados, porque realmente imagínense, que el ciudadano esté haciendo esta demanda extra o prejudicial a efectos de que el juez que va a llevar su asunto en su país, pues literal, le manden un instructivo de cómo hacer su chamba. ¿Cómo podría excepcionarse este juez local de no acatar las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Cuando este juez considere que el acto jurídico de la Unión Europea no reviste dudas en cuanto a su validez o interpretación. En pocas palabras,
viejo, aunque le pidas ayuda a la Unión Europea, aunque le pidas ayuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la norma es tan clara, el cuerpo normativo es tan obvio, tan evidente, que independientemente de que concilies el procedimiento, lo verifiques con este cuerpo colegiado supranacional, yo ya sé cómo seguirlo. Así que no necesito correcciones y mucho menos instructivos. Fíjense que hay algunos casos en que es estrictamente obligatorio que los propios países soliciten, recuerden, no solo son particulares, también son países, los propios estados sean los que le soliciten al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tengan la validación de los procedimientos que están tratando de desarrollar. Esto cuando el procedimiento judicial al que se está recurriendo no tiene una instancia superior para su análisis. En otras palabras, el máximo cuerpo de justicia del Estado o del país querellante o del país que está haciendo la solicitud prejudicial no tiene una instancia que analice las disposiciones de la Unión Europea por encima de ese propio cuerpo doméstico. Por ello, por ejemplo, en un habeas corpus o en lo equivalente a un juicio de amparo, solo para tropicalizarlo, en teoría, en la práctica también, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendría que absorber de forma obligatoria el análisis de las resoluciones y de los procedimientos de cada país miembro. Como resumen, y como si fuera cine mudo, hablamos de que no es un recurso. El acto prejudicial no es un recurso. Más bien tiene el carácter de una consulta sobre la correcta aplicación del derecho europeo en las condiciones o en el contexto del cual ya nos hemos manifestado. Por último, chicos, y esperando tengan el mayor de los éxitos en esta época que viene de exámenes, quiero decirles que también esta materia tiene su examen parcial. El examen parcial se va a desarrollar el día de mañana, 12 de noviembre, de 11 a.m. a 9 p.m. Ustedes van a poder ingresar a Blackboard y van a poder identificar en la pestaña de exámenes el examen que va a estar abierto. Van a tener un solo intento, van a ingresar, el examen va a versar sobre este tema y el último visto, que es la primera parte de derecho comunitario, y al final del día vamos a asignarle su calificación. Vamos a cerrar ya en la primera gran parte del curso del semestre, que corresponde al 60% de sus calificaciones parciales. Y vamos a abrir puerta para comenzar a programar nuestro examen final. Ya están las fechas establecidas, a la brevedad se las voy a compartir. Nuestro examen final deseo también sea en línea, así que ya los estaré requiriendo con instrucciones específicas para validarlo. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho.